Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos. Una vez más, estamos en ISIC Conversamos. Hoy nos toca de un tema bien importante, muy sensible para la población, sobre la violencia familiar en tiempos de pandemia. Y pues bueno, mientras les voy comentando que este tema, bueno, pues ¿quién es Jessica? Jessica es una psicóloga que es voluntaria desde hace varios años en sedes AC y con quien he compartido pues grandes experiencias acerca del tema de violencia. Ella es experta en violencia de género, entonces es bien importante tener una visión adecuada a estos días, ¿no?, que estamos teniendo este confinamiento, este aislamiento social por un tema de salud finalmente. Y bueno, pues justo este tema es bien importante, bien sensible. Vamos a tener varias, a lo largo de los días, varias expertas. Y bueno, pues este tema es súper importante, súper sensible. Es de verdad que uno de los temas más importantes que estamos teniendo en este momento. Pues desafortunadamente la violencia cada vez se va haciendo pues más grande, se va visibilizando mucho más pues en todo el mundo, no solamente en México, sino todo el mundo estamos viviendo violencias de diferente tipo, porque ahorita en tiempos justo de pandemia estamos teniendo estos altos índices de violencia. Como saben, este espacio es para que ustedes también nos comenten, nos pregunten, nos hagan pues comentarios respecto del tema, si tienen alguna vivencia también y si podemos ayudar a lo mejor con proporcionar ciertos datos, ¿no? Si están también viviendo algún tipo de violencia, pues que puedan ustedes tener opciones. En México hay varias opciones en donde podemos acudir, tanto del gobierno como de la sociedad civil organizada. Entonces, bueno, pues y pese a esos esfuerzos, pues la violencia sigue incrementando y ha tenido unos efectos psicológicos fuertes, principalmente mujeres, niñas y niños que están viviendo la violencia desde muy cerquita, porque pues no es fácil estar con generadores de violencia estando en casa. Si de por sí es difícil cuando salen, ¿no?, a trabajar, o bien cuando se quedan en casa, pero estos generadores de violencia salen y después regresan. Para ellas es un momento de suspiro, de respiro, ¿no?, que estamos todas y todos pues interesadas e interesados en este tema, ¿no? Cómo de pronto tener opciones, cómo resolver, a dónde acudir de pronto si tenemos alguna situación, cómo generar diferentes estrategias para estar a salvo. Y ese es un punto bien importante que seguramente lo han escuchado. Tener redes de apoyo, eso es bien importante para las mujeres principalmente, ¿no? Siempre nos preguntan que si solamente la atención es para mujeres o si solo las violencias son ejercidas en contra de las mujeres, ¿no? También sabemos que hay hombres, pero son desde otra percepción. Principalmente es para mujeres porque los números y los datos son altísimos de violencia y siempre es la población es la población mucho más vulnerable. Jessica, bienvenida, por fin nos podemos conectar. Perdón. No te preocupes, ya estamos conectadas, ya nos están viendo, ya estamos aquí y les estaba comentando acerca de esta campaña que seguramente estabas escuchando, ¿no?, de cuenta hasta 10, y les comentaba que bueno, pues es una campaña terrible, ¿no? Que esto fue en los años 80, yo me acuerdo, creo que en ese momento pues obviamente no contextualizaba yo y no tenía idea de que, y sonaba muy bien contar hasta 10, pero hoy en día pues ya no es la herramienta, no es la manera, no es la forma, ¿no? Y es importante decir qué es de hacer y cómo está esta situación actualmente, que es
de la violencia en la familia o las familias, ¿no?, en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, pues les presento a Jessica Vargas Martínez. Buenas noches. Es psicóloga y experta en el tema de violencia de género. Y pues bueno, te dejo la palabra para que tú nos digas un poquito de quién eres, tu expertise, así bien breve, y entremos directo al tema de que nos ocupa el día de hoy, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias. Mi nombre, como ya lo dijo Lili, es Jessica Vargas Martínez y bueno, tengo 2 carreras, la de Relaciones Internacionales así como la de Psicología. En ambas he enfocado mucho mi trabajo en el tema de violencia de género, sobre todo porque es un tema que ahorita ya tenemos como más el concepto. Sin embargo, hace algunos años el tema era desconocido, a veces hasta decían eso no existe, y todo esto forma parte justamente de nuestra cultura, de lo que creemos, de los esquemas en los que nos hemos movido, de qué es una familia, etcétera. Entonces, bueno, no sé, hay como muchas aristas por las cuales empezar. Y me gustaría primero que empezar justamente con esta idea de la familia, ¿no? La familia es un entorno que de por sí es un núcleo que es muy conflictivo. Es el espacio menos democrático que hay en nuestra sociedad y por supuesto ahorita se pueden espantar y me van a decir, no, no es cierto. Sí, y tiene que ver no solamente con las cuestiones o la ideología adultocentrista que tenemos, sino justamente con la conformación. En una familia hay 2 adultos, 3 adultos, 4 adultos, y ahorita explicaré por qué hablo como de tantos adultos, porque hay las familias, como bien decía Lili, y bueno, todos estos adultos tienen sus propios deseos, sus propios pensamientos, aun cuando estén en la misma familia o han crecido juntos, ustedes seguramente dirán, es que mi hermano lo educó alguien más, o mis papás ya no se acuerdan cómo nos educaron, ¿no? Etcétera. Que nuestras personalidades no se manifiesten o que nuestros gustos no se manifiesten. Y estoy hablando ahorita de adultos, pero ¿qué pasa cuando hay niños o niñas? Pues estamos hablando que ahí hay otros deseos, otras necesidades que atender. Entonces, por lo regular, no somos una sociedad en la cual la familia se reúna y diga, a ver, vamos a entrar hoy a la escuela. ¿Cuál escuela quieren? ¿Quieren estudiar o quieren hacerlo dentro de casa o lo quieren hacer fuera? A ver, hoy vamos a ir de compras. ¿Qué van a usar? ¿Quieren que les compremos pantalones o les compremos qué color? O sea, no hay ese tipo de toma de decisiones en conjunto. Por eso hablo que no es una democracia. Es justamente, se toman desde las necesidades, las creencias de los padres, de las madres, esas decisiones sobre las necesidades de las niñas y los niños. Entonces, bueno, todo esto por cuestiones justamente de edades, de gustos, de todo, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber esta rispidez, esas necesidades. Unos van a querer jugar, otros no, otros van a querer ver una cosa en la tele, otros no, otros les va a gustar el radio, etcétera. Entonces, si comprendemos esto desde un principio, bueno, ahora agreguémosle la parte de un encierro de 24/24 donde vamos a tener que convivir y no siempre en esos espacios son como nos los han presentado, espacios donde cada uno de los miembros tenga su propia habitación, donde haya comedor, sala, haya 2, 3 baños. No, en la Ciudad de México o en México por lo regular sabemos que a veces el comedor sirve de comedor, estudio, recámara, etcétera. Estos son factores que hay que ir considerando, pero antes de entrar por ahí, bueno, quisiera justamente que en este análisis no puede olvidarse la perspectiva de género.
Y en ese sentido, en las familias, justamente por eso hablamos de las familias, cuando nos viene a la cabeza el concepto de familia, por lo regular estamos pensando en mamá, papá e hijitos, pero sabemos que no es así, sino que hay dos mamás en algunas familias, dos papás, en otras nada más hay una mamá, en algunas otras está mamá y abuelitos, en otras nada más hay abuelitos, en otras hay nada más tíos y tías que se están haciendo cargo. A veces, ¿no? También nada más está a cargo la hermana o el hermano mayor. Por lo regular, y ahí viene la cuestión de género, por lo regular quien se hace cargo son las mujeres. Entonces, en este tipo de familias vamos a encontrar que quienes están encabezando cuidados, atención del hogar y de otras actividades van a ser justamente las mujeres. La abuelita, la tía, la mamá, la hermana más grande, etc. En ellas es donde todas están recayendo estas actividades. De ahí que, por ejemplo, las personas que se dedican a limpieza del hogar, las trabajadoras del hogar, por lo regular siempre ubicamos en femenino. No hay, seguramente habrá uno que otro perdido por ahí, pero por lo regular y en una generalidad que de repente duele, son las mujeres las que se hacen cargo de esto. También del cuidado de los niños en la escuela, la mayoría son profesoras, ¿no? Dentro de casa, las que hacen los cuidados también, no solamente de niñas y niños, sino de las personas mayores o de quienes están enfermos o de quienes tienen alguna necesidad especial, son las mujeres principalmente las que se hacen cargo. Entonces, bueno, esto es importante porque es algo que se ha invisibilizado para nosotros y cuando lo alcanzamos a mirar, lo desvalorizamos, ¿no? Pues es que no hace nada más se dedica a la casa, es que nada más va por sus chamacos a la escuela, etc. Entonces, bueno, si alcanzamos a mirar todo esto, ahora sí, vamos entrando un poquito a esta parte de lo que sucede, un acontecimiento tan extraordinario como ha sido esta pandemia. Ha sido extraordinario porque no se había presentado nunca. A veces tratamos como de mirarlo desde esta experiencia que se tuvo hace algunos años sobre H1N1. Ajá, ya estoy como el Bester Gordillo, disculpen. Y justamente con esto, pero no es cierto, no es ni siquiera cercano. ¿Por qué? Porque ahí estuvimos como 2-3 semanas en casa. No hubo más que un control en México y Estados Unidos, si no mal recuerdo, y aquí estamos hablando que ha sido algo mundial, algo que ha paralizado al mundo, que han sido más semanas, que ha sido enfrentarnos a un montón de cosas. Y bueno, ¿para qué damos toda esta vuelta? Pues justamente para hablar de la violencia que se está generando dentro de los hogares. ¿Por qué se da y de qué estamos hablando y por qué es importante, creo, esta plática? Porque nos han venido diciendo que no existe, que no es cierto, que son llamadas falsas, nos han estado diciendo que estamos exagerando las mujeres, ¿no? Que eso no pasa, que quizás estamos exagerando un poco nuestra histeria por estar encerradas. Pero les cuenta hasta 10, dicen, ¿no? Bueno, además, y justamente ahorita abordaremos esa parte porque nos parece tan irrisorio, ¿no? Que con esas campañas crean que se va a desescalar los números o la situación de las mujeres. Entonces, bueno, ¿por qué es importante? Pues porque sí está sucediendo. Porque a raíz de la pandemia se dispararon el número de mujeres agredidas y asesinadas. Pero les tengo otra noticia, que no solamente han sido las mujeres, sino las niñas y los niños están sufriendo también de violencia física y sexual.
Entonces, por eso es importante, porque hay que nombrarlo, hay que visibilizarlo, hay que estar atentas y atentos a lo que está sucediendo, porque si no, vamos a seguir siendo cómplices de esta situación. ¿Vamos bien, Lili? Tú me vas marcando la pauta. Sí. Sí, justo me gustaría entrar un poquito en este tema de las niñas y los niños, porque es un tema bien fuerte, en donde hoy día, bueno, ya lo sabíamos quienes hemos trabajado desde hace mucho tiempo en este tema, que las niñas y los niños son pues uno de las poblaciones más vulnerables cuando justo se encuentran en casa, ¿no? Y que su principal violentador o generador de violencia es regularmente alguien cercano. Puede ser desde el papá, ¿no? El tío, el abuelo, el primo, ¿no? ¿Cuántos casos no tuvimos allá hace varios años, ¿no? Trabajando en procuración de justicia y en este tema y era impresionante. Y bueno, ahora, ¿no? El hecho de que estén en casa todo el tiempo, pues implica un riesgo mayor. Bueno, vamos a abordar esa parte porque efectivamente es muy importante, ¿no? Alcanzar a mirar que las niñas y los niños están en un momento muy crítico. Muy crítico porque, bueno, sabemos que muchas de ellas y de ellos, la concepción de que son seres humanos. Se les considera de repente, es mi hijo, como si eso fuera un objeto, como si el hecho de decir es mi hijo fuera, me diera todos los derechos sobrehumanos sobre él. Entonces, las niñas y los niños tienen derechos y a veces los desconocemos. Y he escuchado muchas veces a mamás y papás que dicen, oye, ahora desde que les enseñaron lo de los derechos, ¿no? Están insoportables. Bueno, qué bueno, porque entonces saben que tienen que empezar a ejercerlo y en donde tendrán que empezar a ejercerlo y será en su primer núcleo, que es con la familia. Pero el que lo sepan no significa que puedan ser respetados, porque en esta justamente utilizaba hace rato un concepto que es la adultocracia. Vivimos en una sociedad donde el adulto, la adulta, tiene la razón. Siempre estará por encima de los deseos, de los derechos de las niñas y los niños. Y entonces lo que sucede en casa es que en estas condiciones, bueno, se observan todo ese nivel de violencia que han estado presentando, pero que se distraían o se reducía un poco cuando papá o mamá salían a trabajar, o el abuelo, o ellos estaban en la escuela, y ahora no. Ahora están ahí al 100%. ¿Qué es lo que estamos viendo o lo que más bien algunas personas no alcanzan a mirar en esta pandemia? Hemos estado viendo que las niñas y los niños han tenido que hacer ahora escuela en casa. ¿Esto qué ha implicado para ellos? Ha implicado un estrés porque es acoplarse a un nuevo sistema. Sí, claro, me dirán, pero los niños traen otro chip y están súper revolucionados y ya saben manejar los aparatos. Sí, pero no es lo mismo hacerlo de manera intuitiva, en algo que a ti te interesa, a aprender algo que te están diciendo que tienes que cumplir. Y tienes que cumplir con esto, con esto y con esto. Pero además, quienes están haciendo ahora cargo de esa enseñanza, de ese acompañamiento, son madres, padres, hermanos, abuelitos, abuelitas, etc. Tenemos que considerar que muchas veces nuestra población no está alfabetizada, que el nivel de escolaridad a veces llega solamente a primaria. Entonces hay una imposibilidad muchas veces de acompañarles. Por otro lado, no hay una metodología. Si las maestras y los maestros se les cuestiona y se les dice, oigan, es que tienen que buscar alternativas para que los chicos aprendan de mejor manera, que no se aburran, y ellos tienen una preparación, imagínense papás y mamás, por supuesto que les rebasa.
Pero también tenemos que considerar que además de que les rebasa, no es falta de interés nada más, no es falta de capacidad, sino que además muchas de las mujeres están haciendo su trabajo del hogar, están haciendo además la comida, están haciendo además su propio trabajo, pero además también ellas fueron coartadas de el poder tener sus redes de apoyo. Algunas mujeres pues salían a trabajar y eso les distraía. Algunas otras el ir a recoger a los chicos les sirve. ¿Por qué? Porque ahí platica con otras mujeres que están igual que ella. A veces esto de salir a vender sus productos, etcétera, etcétera. Entonces, eso les permite tener otro contexto, tener otra forma de ir bajando su estrés o su ansiedad. Y sin embargo, ahora no, ya no existe esa parte. Y estamos pensando en las que tuvieron la posibilidad de quedarse en casa, pero aquellas que no tuvieron la posibilidad y que han tenido que seguir trabajando, pienso en las mujeres que están en la limpieza, de las calles, de los hospitales, de algunos otros espacios. Por donde yo vivo, por ejemplo, nunca dejaron de darle mantenimiento a los jardines, a todas estas partes, y principalmente son mujeres. Yo me pregunto, ¿de veras es tan necesario que en una pandemia los jardines estén en buen estado? Bueno, ahí están las prioridades de nuestro gobierno. ¿Qué otras mujeres? Pues otras mujeres que han tenido, pienso en las de la maquila, ¿no? Todo lo que se ha desatado, que no las dejaron faltar, que hubo brote, ¿no? Justamente de COVID, etcétera. Hay un caso que me parece muy simbólico en este momento que podemos traer ahorita a cuenta. Cuando empezaba el COVID, hubo una mujer taxista, ¿no? Que fue de las primeras que se enfermó. Era una mujer que por supuesto ella está a cargo de sus 3 hijos y bueno, ella en uno de sus traslados al aeropuerto se enferma y de tal manera que al ser ella la única que se hace cargo económicamente y emocionalmente de los hijos, los manda con los tíos o con los abuelos fuera de la ciudad. Pero el más pequeño decide no irse. El más pequeño, les estoy hablando, creo que de entre 9, 10 años o 11, más o menos. Tenía 11, ¿no? Ajá, 11 sí, era muy 3, pequeño. Pero él muy... Y decide no irse porque ¿quién iba a cuidar a su mamá? ¿Quién la iba a atender? Entonces, durante la convalecencia de esta mujer por el COVID, el chico o su adolescente la atiende, la cuida, etc. Ella se pone muy grave y se la llevan al hospital. El día que se la llevan al hospital hay un súper aguacero tremendo. Él, por supuesto, no puede ir al hospital, se queda en casa, termina falleciendo ese niño. ¿Por qué? Porque se mete el agua a la casa, él intenta sacar el agua y había un cable, algo así, se electrocuta y muere en ese momento. La mamá en cuidados intensivos y por supuesto ella actualmente ya está fuera de peligro, ya salió. Esa historia nos habla justamente de las condiciones de una violencia estructural, una violencia en donde esta mujer no contaba, si ella no salía a trabajar, nadie más la iba a apoyar. Llega a solicitar apoyo porque se tienen que ir los hijos, pero no había quien la pudiera cuidar y entonces por eso acepta que su hijo se queda cuidado. Y tiene que transitar por toda esta situación y el chico, ¿no? Que debería de estar encargado no de su mamá, no de que no se inunde la casa, sino de sus estudios, termina falleciendo por una mala partida de la vida, porque es una ironía, ¿no? Quien se esperaba que falleciera era la mamá y quien termina falleciendo es el hijo menor. Y esto nos habla de que no hay una estructura en donde se les considere a los jóvenes sus condiciones particulares, ¿no? Entonces, bueno, este caso nos habla de otro tipo de familias, otro tipo de mujeres que se están haciendo cargo y que han tenido que salir y que han tenido que dejar a sus hijos solos. También no hace mucho también pasó otro caso en Azcapotzalco,
un niño trepado en un balcón, ¿no? Lo rescata un policía que por supuesto se destacó el acto heroico del policía, pero se sancionó y se cuestionó mucho a la madre, que cómo era posible que sus niños estuvieran solos. Claro, la madre tenía que salir a trabajar y no había quien más atendiera. Entonces, estamos hablando de un montón de condiciones en las que las niñas y los niños sí están en riesgo, pero no solamente por los padres, sino por las instituciones. Veamos un poquito más. Ya hablamos como de lo que implica estarles enseñando también a los chicos ahora. Hay un montón de fotografías en las redes viendo a los niños, ¿no? Cómo están estudiando y el cinturón en la mesa, ¿no? Justo, sí. Un montón de historias, ¿no? Donde los niños ya hay hasta, ahora lo hacen hasta como risible, pero yo digo, lo que están haciendo es normalizar la violencia. Hay memes de un niño que está llorando y que le están preguntando algo y él dice, ya pégame, de todos modos no sé, ¿no? Ya no me hagas pasar por estarme preguntando, ya sé cuál va a ser el final, pégame, ya, no lo sé. Y nos reímos de eso una y otra vez, ¿no? Normalizando eso, cuando es una violencia que estamos ejerciendo directamente contra esas niñas y niños. Pero hay otra que es, híjole, todavía más terrible que esta, y de la que muy poca gente habla. Es la violencia sexual hacia niñas y niños. El número de violencia sexual contra niñas y niños es impresionante, es enorme. Bueno, en estas fechas se ha incrementado. ¿Por qué? Porque están 24/24 ahí, con mamá, con papá, con el abuelito, con el tío, con el hermano, ¿no? A veces los hermanos mayores también son agresores. ¿Cuántos casos han oído en las redes y que nos indignan y que nos dan asco? Pero eso es lo que está pasando. Se está incrementando la pornografía infantil. ¿Por qué? Porque efectivamente uno de los métodos en los cuales las personas adultas tienen controlados a las niñas y los niños es con un celular, con una tableta o con una computadora. Y no hay una supervisión. Esto no significa que la gente que no lo está haciendo es mala, ¿no? Pues es que también hay que entender, y sigo como en esta idea de las mujeres. ¿En qué momento vas a estar supervisando si tienes que limpiar la casa, hacer de comer, además hacer tus propias actividades? Si estás en la escuela, hacer tus tareas, si tienes trabajo, hacer tu trabajo. Otro de los datos que es importante considerar para esto es el home office. Se duplicó en horas trabajo. Están trabajando más las personas que cuando iban a su espacio laboral. El 40% de horas se multiplicó. Entonces ahora eso agréguenle comida, casa, si hay mascotas, hijos, pareja. Muchas veces. Ajá, te escucho, Lili. Adelante. Justo en esta situación de las familias, ¿no? Ya has tocado puntos bien importantes como lo es las niñas, los niños, y bueno, también se dirige mucho a la parte de los adolescentes. Evidentemente las mujeres, ¿no? Que no pueden salir de casa, o bien que tienen que salir, pero no tienen esta red de apoyo, que también, justo lo decías, es parte de la violencia estructural. Y también, ¿no? La violencia con la pareja, porque finalmente, tú lo acabas de comentar, pues ¿quién se hace cargo? Pues de lavar los trastes, de planchar la ropa, de lavar, del cuidado de los hijos y de las hijas, de además, obviamente, trabajar para que tengan un ingreso, porque además ahora, no sé, el dato preciso, ¿no? Si lo tienen por ahí, pues que nos lo pasen, y si tú lo tienes también. Pero la mayoría de las mujeres que están en casa están justo haciendo home office. O sea, estamos hablando de que
no solamente están en casa, sino están haciendo su trabajo, sea de oficina, de una empresa o de alguna institución, o bien también la venta de productos, porque eso también, ¿no? Es un ingreso, es un trabajo. Entonces, ahora en esto, pues, se tienen que hacer cargo del todo, ¿no? Y bueno, ver a la pareja de pronto que no apoya, que pues no tiene esta cooperación y esta responsabilidad, ¿no? Por hacerse cargo de las labores de la casa, de los hijos, de las hijas, en fin, de las mascotas o lo que tengan, ¿no? Pues también lleva justo a exponer más esta molestia, pero sobre todo, ¿no? A exponerlas a una violencia con la pareja. Sí, seguramente va a haber quien nos esté diciendo, no, yo sí coopero, yo soy un hombre que contribuyo a las actividades de mi casa y todo. Para esas personas, o a lo mejor alguien me dirá, no, es que mi marido colabora y todo eso. Yo les pido que hagamos un ejercicio que nos va a visualizar o a dar luz justamente en esa parte. ¿Cuántas horas le dedican y a la semana justamente a preparar el desayuno? ¿Quién lava los trastes a la semana? ¿Cuántas horas le dedican? ¿Cuántas horas a recoger la cama? Simplemente la cama, ¿no? ¿Cuántas horas o cuánto tiempo y quién lo hace? El barrido, trapeado de la casa. ¿Cuántas horas de ocio tiene la mamá o el papá, ¿no? ¿Cuáles son esas horas? ¿A qué se dedican esas horas de ocio? Horas de ocio no significa, ay, como ya no tengo nada que hacer, voy a surcirle el suéter a mi hijo, ¿no? Así es. O como ya no estoy haciendo nada, me voy a poner a hacer la tarea con mi hijo. Horas de ocio es, no hago más que a lo mejor ver Facebook, ver una película, no tener que atender niñas, niños, perros, adolescentes. Esas son las horas de ocio. Yo les invito a que hagan una lista, que numeren cuántas horas cada quien dentro de la familia dedica reales y al final comparen esas listas y verán que la diferencia va a ser terrorífica. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos introyectado justamente qué actividades son para las mujeres y qué actividades son para los hombres, sobre todo en la familia. A veces pensamos, por ejemplo, ay, no, es que está todavía muy chiquito, muy chiquito. Pues sí, pero también se puede hacer cargo de cosas básicas, pero no, esperamos a que sean adolescentes. No, claro, ya cuando son adolescentes ya no quieren hacer nada definitivamente, ¿no? Entonces, justo esta parte de la cooperación, ¿no? Justo esta parte de la cooperación de la familia, ¿no? Lo que tienen que hacer las labores de la casa, pues es parte de la responsabilidad de todas y todos. Pero como tú bien lo has dicho, es parte de ir normalizando ciertos roles que ya cada vez, creo, encajan menos, sin embargo, están prevaleciendo, ¿no? En esta situación, y esto causa muchísimos conflictos y también son punta de lanza para generar violencia. Pareciera, yo creo que a veces es una ilusión que van cambiando. ¿Por qué? A lo mejor sí, cuando hemos estado en esta cotidianidad, ¿no? De repente creemos que han cambiado, ¿no? Los dos salen a trabajar, y eso ya es diferente, él pasa por los niños, etcétera, etcétera. O sea, pareciera. Sin embargo, yo vuelvo a preguntar, a la hora de la hora, ¿quién se dedica a hacer qué en casa? Yo, por ejemplo, podría decir, a mí no me gusta lavar los trastes, pero si yo no los lavo, ¿quién los va a lavar? Habrá, y justamente dentro de una familia habrá esa parte. Ok, yo no hago eso, pero ¿quién lo va a hacer? Y entonces pareciera que se hace mágicamente, ¿no? ¿Cuántas mujeres hemos escuchado que dicen, prefiero hacerlo yo a tener mi casa sucia?
Y entonces ahí volvemos otra vez, para no desgastar, para tener mi casa como yo la quiero, termino haciendo lo que los demás no quieren hacer. Uh-huh. Y entonces el otro lado que no quiere hacerlo, pues sabe que siempre habrá alguien que lo haga, ¿no? Y justo ahora que están ambas partes, de pronto en muchos hogares, ¿no? Que están ambos en casa y que ahora, bueno, pues, ¿qué sucede? ¿Cuál es la dinámica, Jess, desde tu perspectiva y desde lo que, bueno, pues, tu expertise? ¿Cómo es esta relación que se está llevando entre las parejas justo en este sentido de la no cooperación y de creer que todo se hace mágicamente, o bien saber perfectamente que la mujer es quien se tiene que dedicar a las labores del hogar pese a todo lo que haga, ¿no? A que salga a trabajar o ahora que está haciendo home office o que es ahora la acompañante de las niñas, los hijos en esta parte de tutoría en las escuelas, ¿no? ¿Cómo se está visibilizando esta violencia en casa? ¿Cómo se está visibilizando desde ahí a lo? Bien dicen que entre chiste y chiste la verdad toma, ¿no? Hay muchos comentarios justamente de que terminando la pandemia va a haber muchos divorcios, ¿no? O muchos embarazos. Entonces, claro, ¿por qué? Porque lo que nos va a hacer el estar conviviendo 24/24 va a ser muy claro esta diferencia que hay entre las labores y entre unos y otros, entre lo que valoras más, ¿no? Porque es bien interesante. Cuando se empezó el home office, o por lo menos yo cuando lo empecé, empecé a investigar sobre el tema, ¿no? Ya estoy hablando de hace algunos años. Lo que yo descubría era que justamente cuando los hombres hacen trabajo en casa, dicen, me voy a encerrar, nadie me hable porque voy a trabajar. Y entonces se vuelve sagrado eso. Y cuando están las mujeres trabajando, les van y les preguntan y cómo y qué se pone, y entonces es que está chillando, y es que no sé qué, y es que ya vino el del gas, y en dónde está el dinero, etcétera, etcétera. No hay la misma valoración para el trabajo de las mujeres que para el de los hombres, aunque sea de dirección, ambos. No hay esa misma valoración dentro de casa. Creo que otra cosa que también se está disparando, pues justamente es esta parte de que se ha normalizado la violencia y se nos ha estado diciendo que claro, es que la pandemia nos tiene ansiosos, nos tiene estresados, y entonces es normal, nos griten, es normal, por eso salen con estos comerciales de la banderita blanca, de tómate 10 minutos, etcétera. Estamos hablando de que la violencia contra las mujeres, la violencia familiar, es estructural, que la violencia no es nueva, que no es que ahora se desató porque, híjole, los tenemos encerrados a los hombres pobrecitos, están enjaulados y entonces tienen que desquitarse con alguien. No, al contrario, ellos ya las tienen ahí de 24/24 y entonces se vuelve y se acrecenta más la violencia. Por eso muchas de las mujeres han estado recurriendo a instituciones no gubernamentales para su ayuda. Por eso los números han crecido, porque ahora es insufrible. Antes podía ir el tipo y había unos minutos de respiración, había alternativas de repente hasta de salir y decir, ahora no, ahora se ha acrecentado porque se vuelven prisioneras de esta pandemia, las mujeres, las niñas y los niños, ¿no? Así como los adolescentes. En este sentido de creer que más bien también se vuelve como un pretexto para ellos, ¿no? El decir, no puedes salir, tienes que estar aquí en casa, ¿para qué sales? ¿No? O sea, creo que también ha sido como un pretexto que, bueno, evidentemente estamos salvaguardando nuestra vida, ¿no? Nuestra salud física. Sin embargo, la vida de las mujeres o de cualquier persona que esté viviendo violencia, bueno, pues eso implica que, se los decía al principio de este live, que si tenemos que salir de casa porque nuestra vida está en riesgo, tenemos que salir de casa.
O sea, ¿no? Finalmente creo que es bien importante que, y se los comentaba al principio, que la gente tenga toda esta información, que sepa que no es normal, ¿no? La violencia nunca va a ser normal, no porque nos dé risa o que les dé más bien risa, ¿no? De ay, ahí está la foto con la mamá y el cinturón o el papá y el cinturón, no es normal, ¿no? O el clásico meme que ha estado saliendo también de, ay, bueno, a mí me educaron así, no me pasó nada, ¿no? Habría que evaluar realmente esa situación, ¿no? Habría que evaluar su familia para saber si no está reproduciendo otros tipos de violencia, porque bueno, pues ya comentaste justo la violencia estructural, la violencia sexual, ¿no? Pero también está la violencia psicoemocional, que es transversaliza todas las violencias, ¿no? Y bueno, también justo se da en todos los ámbitos, no solamente de violencia familiar, como tú ya bien lo dijiste, dentro de las familias, pues también hay un incremento de horas laborales, ¿no? Por el home office, y eso también es parte de la misma violencia, que puede tender a otras violencias, ¿no? Dentro de la familia. Tenemos que entender también que la violencia está vinculada al poder, ¿no? Y dentro de este sistema familiar, quien tiene el poder tiene esa capacidad de violentar, ¿no? Y esto que yo les decía, ¿no? Cada miembro de la familia también tiene su propia vulnerabilidad. Y así como las mujeres dentro de la sociedad y dentro de la familia son vulnerables, bueno, los adolescentes, las niñas y los niños lo son aún más. Y justamente esta parte de normalizarla, de seguirnos riendo, de que nos sigan diciendo que con respirar 10 minutos van a evitar la violencia, ¿no? Es una burla. No es así. Algo que es evidente y que hay que mencionar son los feminicidios que se han dado a partir de la pandemia, se han disparado. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando, de una enorme impunidad que hay en este país, y dos, de que algo que decías, Lili, y que resulta paradójico, se supone que estamos encerrados en nuestras casas para proteger nuestra vida y se vuelve el lugar más peligroso para las mujeres, para adolescentes, para niñas y niños. Entonces, eso nos tiene que estar hablando de algo que está pasando y que también es importante. La violencia no tiene que ver ni con el nivel de escolaridad, ¿no? Porque hace poco veíamos en el Estado de México, ¿no? Un notario público, que estamos asumiendo que es alguien letrado, violentando a su esposa, a su pareja, para no dejarla entrar a su casa. Imagínate el nivel de impunidad al cual se le sancionó en un primer momento y ahora ya se le volvió a dar, ¿no? Como todo el crédito de, ay, bueno, sí, pero eres un buen notario, eres un buen abogado, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Si mata a la mujer, vamos a decir, ay, bueno, seguramente ella se portó mal. No, pues es que ¿a quién se le ocurre quererse meter otra vez a su casa? Sí, a la fuerza, debió de haberlo dejado que se tranquilice e irse, etcétera, etcétera. Porque recordamos que siempre estamos pensando en que ellas son las culpables y no es así. Si seguimos considerando que ellas no se salieron, ellas no se defendieron, ellas nunca dijeron nada, estamos revictimizando a esa mujer. Cuando quien está decidiendo violentar son ellos. Hay un caso que también me gustaría, y me gusta comentar estos casos porque no es que la psicóloga lo pensó o se lo sacó de la manga. No, ahí están los casos. En un estado del norte, a lo mejor te acordarás de la noticia, Lili, o algunos de los que nos están escuchando, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Con esto de la pandemia se deja salir a los reclusas, ¿no? Con ciertas edades, con
con penas mínimas, etcétera. Deja salir a un señor de 70 y tantos años que había sido encerrado por violación y termina en casa de su hijo. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a acosar a su nieta. Una nieta adolescente que le dice al papá y el papá no le cree, ¿no? ¿Cómo mi papá va a hacer eso? No, jamás. Y entonces la mamá le compra un celular para que lo grabe. Y es la cosa más, bueno, discúlpenme, pero a mí me dio un asco, ¿no? Ver el video donde el señor adulto, ¿no? Adulto mayor, le empieza a decir que la quiere tocar, que se vayan ahí al patio para que la toque, que le va a pagar, que no. Hasta ese momento en que las redes se hace presente ese video, las autoridades vuelven a ir por él, ¿no? Porque esa adolescente estaba en riesgo. Y el papá, por supuesto, es en el único momento que le cree. Pero justo, fíjate, justo cómo reacciona la mamá, ¿no? Y eso es algo bien importante, porque la mamá le cree que le dice, bueno, pues grábalo, ¿no? O sea, le da una herramienta, el papá no, porque, ¿cómo crees? ¿No? Aunque hay un antecedente evidente, o sea, estaba en la cárcel. Sin embargo, pues, ¿qué estará viviendo la mamá para no salir a pedir ayuda, ¿no? Para no tener como esta decisión libre de, bueno, voy con mi hija y veo qué pasa en tal o cual institución, o yo que sé, ¿no? O sea, con algunas opciones, o llamar al 911 o estas líneas de ayuda de pronto, ¿no? Pero ¿qué estará pasando? No nos vayamos lejos, Lili, no nos vayamos lejos. ¿Qué estará pasando que no pudo decirle a su marido, no quiero aquí a tu papá? No, justo en ese sentido, ¿no? Porque de pronto lo vemos como, ¿por qué no llamó? Pues porque justo tiene ahí al agresor, al violento, porque además también está el otro que acaba de salir de la cárcel por un delito confirmado. Entonces dices, a ver, ¿qué está pasando? Y ahí los tengo, no es uno, ya son dos. Sí, y así tenemos historia de que el primo violó a la primita de 3 años, el padrastro violó al niño de 5 años, y así, historia tras historia tras historia, que se hacen o que salen a la luz por el nivel de violencia, porque tuvieron que llegar al hospital, porque se murieron, pero ¿cuántos casos están pasando? Y no lo sabemos. No lo sabemos porque no es algo de lo que hablemos. Nos sigue dando miedo creer las personas adultas pueden violar a niñas y niños. Nos sigue dando la ceguera pensar que muchos de esos embarazos de los que hablan y se ríen que van a terminar en esta cuarentena van a ser productos de una violación, y violación de una pareja, violación de una hija, violación de una prima, de una sobrina. Somos el país número 1 en América Latina de embarazos adolescentes. Y lo único que se les ocurre decir es falta educación sexual. No les hablamos. Bueno, sí, falta, pero también nos está hablando que si un adolescente de 10 años, de 11 años, está embarazada, nos está hablando no de una vida sexual activa, nos está hablando de una violencia sexual. No queremos ver, no queremos saber, nada más decimos que les den condones, que les den información en la escuela. Entonces estamos cegándonos a esa parte. Por eso hablar de este tema a mí se me ha hecho sumamente importante, porque se están violentando, se están matando a las mujeres por esto no querer mirar más allá de nuestras narices, por creer que efectivamente son propiedad de un ente, ¿no? Porque no puedo decir que solamente del marido, ¿no? A veces el suegro, a veces hasta el casero, ¿no? Se puede estar ahí metiendo como ente supremo y dueño y señor de la vida de mujeres, niñas y niños, ¿no? Entonces, todo esto es importante. Hay que mirarlo, hay que saber que sí está pasando y hay que denunciarlo, por supuesto. O hay que ayudar,
justo en ese sentido, ¿no? Y me gustaría mucho, se nos pasa bien rápido el tiempo, me gustaría ir como cerrando. Vamos a tener obviamente más lives y bueno, hay algunos comentarios, pues nos están saludando, principalmente nos dice Jam Eisa, muy importante e interesante el tema para este tiempo que estamos pasando, ¿no? Nos están viendo desde Argentina, por ejemplo, también sabemos que nos ven desde Perú, desde Colombia, ¿no? Y que bueno, este tema justo es bien sensible y lo decíamos y lo repetimos mucho de pronto, y por eso vamos a tener como varios lives acerca de este tema, porque híjole, 1 hora o menos de 1 hora hablar de todas las violencias que transversalizan en las familias, ¿no? Y como tú bien dices, todo el sistema de pronto es muy complejo. Pero en este caso, Jessica, ¿tú qué cuáles serían los puntos, digamos, como claves para, como recomendaciones para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, para los adolescentes, para los niños, pero también, ¿no? Para todos los que nos están viendo, ¿qué tendríamos que hacer, ¿no? Desde casa si estamos viviendo esta situación? Si se está viviendo, si alguna mujer, alguna persona, ¿no? Principalmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, si están viviendo este tipo de violencia. Y también, ¿no? Las adultas mayores, ¿no? Que es otro sector de la población bien vulnerable, ¿no? Las adultas y los adultos mayores. Uh-huh. Bueno, algo antes de pasar a tu pregunta, saludos a todas y a todas las personas que se están conectando en otros países, y que creo que por eso es importante o les interesa el tema, porque no es exclusivo de México, ¿no? Por ejemplo, Argentina, ¿no? Argentina también tiene niveles de violencia muy, muy altos. Perú, bueno, no se diga. Entonces, no nos es ajeno, ¿no? Por eso hablamos de que es algo estructural y que tiene que ver con estas creencias de sobrevalorar todo lo masculino, toda esa fuerza, ellos son los dueños, ellos son los padres, ¿no? Y por lo tanto decimos, pues es que es tu padre, esté o no esté, ¿no? Siempre estamos elevándolo en una categoría, y que eso no sucede con las mamás, ¿no? Eso no sucede, o ese rango no lo tiene la mamá, lo tiene en cuanto a cuidados, ¿no? No en cuanto a importancia ni a valores, no. Entonces, creo que por eso no es ajeno, y mucho de lo que a lo mejor he comentado, claro que va a servir para otros países, ¿no? Porque estamos viviendo algo muy, muy fuerte, ¿no? Muy, así como ahora se ha desatado esta parte de la discriminación en Estados Unidos, etcétera. Bueno, pues ahora el tema, ahí está, ¿no? Ahí está el eje que también es importante visualizar. Podemos gritar y salir a las calles, un hombre que asesinó a la policía, o acá en México, ¿no? Tanto Giovanni como en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con las mujeres asesinadas en este país, no? ¿Qué pasa con las mujeres que han estado matando y torturando en nuestro país, en sus casas o en otros países? ¿Por qué no se levanta la gente? ¿Por qué no se indigna? ¿Por qué no habla de la violencia? Eso, o sea, ahí se los dejo, que justamente está la invisibilización y la normalización de esto. Y bueno, con lo que me preguntabas, Lili, bueno, algo que sí es posible, ¿no? Como mamá o como mujer que estás viviendo esto, hacer una estrategia, ¿no? Una estrategia es muy difícil justamente cuando sales sin cosas, sin nada, se te vuelve justamente también mucha ansiedad, ¿no? Entonces, muchas de ellas pueden empezar a preparar sus cosas en el sentido como cuando tenemos nuestra maletita para los temblores, ¿no? Quizás una muda, quizás saber a dónde puedo recurrir, empezar a visualizar cuáles serían mis alternativas de salida. Saber que la salida de esa situación no solamente depende de que el otro lo decida, el otro no lo va a decidir, el otro no va a cambiar.
nosotras tenemos esa capacidad de poder buscar alternativas. Por ejemplo, en México, además de estos anuncios, bueno, ha habido cosas muy atinadas, ¿no? Como redes en las que puedes hablar 24 horas al día, a lo mejor empezar a informar o buscar el apoyo. A veces la familia no nos ayuda, pero a veces nos puede ayudar una vecina, ¿no? Alguien que se dé cuenta y pedirle, si usted me escucha gritar, si usted por favor llame a la patrulla, a lo mejor yo en ese momento no puedo, pero usted podría ayudarme. El poder tener a la mano, no solamente en el celular, porque a veces les quitan esa posibilidad también de comunicación, pero tener en un cuadernito los números importantes para que en el caso de que se tenga que salir, los tenga aunque no tenga celular. El poder decirles a los hijos también cuáles podrían ser las estrategias, ¿no? Si está pasando esto, tenemos que salir, ¿no? Tenemos que irnos de aquí, porque sí está en juego la vida de las mujeres y no es una exageración. Creerles a nuestras hijas y a nuestros hijos cuando nos dicen que no quieren dormir o no quieren estar con alguien en particular. Brindarles toda esa posibilidad de escucha. Y sabemos que nos puede dar mucho miedo y mucho terror saber qué hay detrás de eso, pero es mejor detenerlo a ignorarlo y que siga sucediendo. Digo, podemos seguirnos con un montón de estrategias, pero como dices, a lo mejor el tiempo nos come, no solamente a nosotros, sino a quienes nos están viendo hoy. Y bueno, pues siempre recordar, muchas gracias, Jessica, por tu participación, por todo lo que nos has comentado, por visibilizar nuevamente las violencias, ¿no? Porque este es un problema, justo lo decíamos, es un problema mundial. O sea, las violencias se viven todos los días, en todos lados, y de pronto parecieran tan invisibles, ¿no? Tan comunes, tan normales, que realmente no lo son, nunca lo han sido y nunca lo van a hacer. Pero es importante justo seguir hablando de este tema, y yo se los comentaba al principio, a lo mejor no es un tema que sea ay, vamos a hablar de no novedoso, vaya, ¿no? Sino desafortunadamente tenemos que estar hablando de este tema una y otra y otra y otra vez, para que no se nos olvide que la violencia no es normal, ¿no? No es común, no está padre estar haciendo estos memes y reírnos de ello. Creo que hay que concientizar sobre esto, ¿no? Hay que justo hacer análisis, hay que ser mucho más críticos en lo que está pasando, como si nos indignamos porque a una persona negra pues la mataron, o como a uno de nuestros connacionales también, ¿no? Las policías, pero no nos indignamos porque a una niña o a un niño o a una mujer la están violentando, y no solamente a través de los golpes, que es lo más visible, ¿no? Sino también, como lo decías, a veces la comunicación se coarta, ¿no? O sea, les quitan el celular, se los confiscan, solo les permiten tener ciertas llamadas, o sea, también, y hoy en esta pandemia también ha sucedido, ¿no? Entonces creo que justo tendremos que seguir hablando de este tema, sí, que las mujeres, las niñas, los niños, las personas que lo requieran hagan esta estrategia de tener sus documentos, de ver que tejer redes, ¿no? Sociales, y no solamente a través de Facebook. De hecho, la aplicación de TikTok, que es como para hacer más cosas raras, yo todavía no la entiendo, pero ha sacado algunas estrategias justo de cómo hacer para pedir ayuda, ¿no? Entonces también resignificar justo este tipo de medios para pedir ayuda en el momento que tengamos que hacerlo, o bien, como bien lo hemos comentado, pues salir, ¿no? Salir de casa cuando se tenga que hacer. Nos comenta Nancy que si podríamos hablar un poco de la campaña de Cuenta hasta 10. Ella la escuchó cuando tenía 10 años. Sí, es una campaña que me parece que está minimizando realmente la problemática
No se trata, como decía al principio, no se trata de un asunto nada más de controlar mi enojo porque estoy estresado, porque estoy en una cuarentena. No, hablamos de que la violencia justamente es estructural y eso significa que el que la ejerce se siente con el derecho de ejercerla. O sea, no importa si estoy estresado o no. Puedo pasar justamente de estar súper relax, ¿no? Y sí, nos la pasamos muy bien. Y algo no me gustó y puedo explotar y puedo estar recriminándole a la persona. Por eso ese cuenta hasta 10 o insisto, sacan su papelito blanco, no funciona, no es tan básico ni tan simple. ¿Qué era lo que pasó con una actriz algo del Regil, ¿no? Que justamente decía, y va en ese mismo sentido, algo fuera de la realidad, ¿no? Dile a tu agresor que tú eres, ¿no? O sea, como si uno pudiera negociar con ellos, como si realmente estuviéramos a la par. El agresor nunca te va a ver a la par, nunca vas a poder controlarlo. Ellos se sienten con ese derecho, por eso hablaba como de esta parte tanto con los niños, niñas, adolescentes y mujeres, que ellos se sienten los dueños de su vida, ¿no? Eres mi mujer, ahí está la propiedad, ¿no? Eres mi hijo, es mi hijo y yo puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Uh-huh. Entonces, frente a eso, no podemos responder con cuenta hasta 10, ¿no? ¿Cuántas, pongámoslo tan simple, a ver, cuántos incidentes automovilísticos llegan a suceder? Imagínense que les chocan o que se les atraviesan y ustedes salen y le dicen, cuenta hasta 10, ¿no? Mientras ustedes le dicen eso, ya les volvieron a dar otro rayón al carro, ya las insultaron, ya les dijeron. Ajá. Entonces, imagínense ahora tener a alguien que se siente con ese poder y esa posibilidad, además impune, de hacerlo. Pues lo va a hacer, no va a contar hasta 10. Entonces, sí es minimizar, sí es invisibilizar, ridiculizar justamente esto. Y otra vez, ¿no? Es como de, no tienen el control, tienen que buscarlo, no, es algo que se ha venido dando justamente porque se les ha enseñado que pueden hacerlo. No se les cuestiona a ellos de una violación. Oye, ¿por qué la violaste? No. Claro, fue un desfogue, dicen los ministerios públicos, ¿no? Fue un desfogue sexual. ¿Qué es eso? O no lo hizo con tal intención, aunque fueron 5 o 10 los que la violaron, no era su intención violarla. Uy, imagínense si esa es la mentalidad, no solamente de los ministerios públicos, estamos hablando de cada una de las personas y también de las mujeres. Es la cruz que me tocó tener. Por eso yo lo elegí, pues ya ni modo. No es cierto, sí tengo la posibilidad de elegir, sí puedo. Me va a costar trabajo, claro, porque están viviendo bajo el miedo, bajo la ansiedad, bajo esta sensación de no poder salir de esa situación, porque no hay las condiciones económicas, porque no hay una red de apoyo, etcétera. Por eso es importante empezar a, como un punto muy pequeño, visualizar hasta cómo podría salirme de esta recámara, cómo podría salirme de esta casa. Bueno, pues entonces, para poder salirme el día que él me quiera agredir, no me voy a dejar acorralar, o voy a intentar que no me acorrale para poder tener cerca la puerta y salirme, ¿no? Son cosas que van desarrollando también muchas veces las mujeres, pero que a veces no reconocen esta capacidad que tienen. Entonces, creo que este tipo de charlas les puede servir. Lamentablemente, no todas tienen redes, ¿no? Eso también es importante. Como lo que decíamos, hay quienes pueden tener el celular, pero si te lo controla tu pareja. Tengo mucho conocimiento de que les revisan mail, y ahora con esto de que se sincronizan celular, computadora y no sé qué, bueno, la revisada de fotos de esto, del otro, se vuelve un tema que termina en violencia, justamente, ¿no?
Entonces, pues sí, es un absurdo esa campaña, definitivamente. Definitivamente es un absurdo, no estamos de acuerdo. Bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo, ni mucho menos. Sé que tú tampoco y muchas personas no lo están. Creo que es importante también visibilizar nuestros puntos de vista y sí les pedimos que, bueno, pues comenten este live, que nos hagan saber sus preguntas, si tienen algunas otras preguntas, si tienen dudas sobre el tema también, sobre algunas cosas, pues también las estaremos leyendo, por supuesto, a lo largo de los días y dando respuesta a todas y cada una de las personas que lo vieron ahorita y que a lo mejor se quedaron con algunas dudas. Eso es bien importante, no se queden con las dudas, pregúntenos, nosotros les vamos a responder, tanto Jessica como una servidora, como el equipo de voluntarias y voluntarios que estamos dando la atención para quien lo necesita a través de psicología emocional y sedes asociación civil, ¿no? Y bueno, hacerles saber como que pongan mucha atención en estos puntos que ya nos platicó Jessica, que les creamos a las niñas y a los niños cuando nos están contando algo que pues están viviendo, ¿no? Primero creámosles, pongámosle atención, como bien ya lo dijo Jessica, escuchémoslos, ¿no? Y entonces decidamos qué hacer, pero de una manera muy adulta y muy consciente. Y si no sabemos qué hacer, entonces preguntar a expertas, preguntar de verdad a gente que tenga la información, ¿no? Y entonces planear una estrategia de salida. Creo que eso es bien importante en esta época de pandemia y también reproducir la información, ¿no? Si bien sabemos que alguien no tiene estos medios electrónicos, si a lo mejor tenemos otra estrategia, otro medio en donde podamos comunicarnos con estas personas, hacerles saber que hay otras maneras de solicitar ayuda, de qué hacer, en qué momentos, ¿no? Hay en México un montón de asociaciones civiles, bueno, de campañas también que son muy ad hoc al tema y bueno, pues toda esta este sistema que esperemos que entre todas y todos pues se haga más justicia y que seamos muy conscientes de que la violencia no es normal en ninguna de sus formas, ni hay que cotidianizarla, ni hay que hacer un chiste de esto, es muy serio y hoy en día mucho más. Los números están subiendo cada vez más. Las llamadas sí son reales, ¿no? Las del 911, aunque algunos digan que tienen otros datos, no, sí son reales, son llamadas de ayuda, ¿no? Que son bien importantes considerarlas. Pues también, y nosotras y nosotros, si sabemos de alguien que está necesitando algún tipo de información o que está siendo violentada, ¿no? Pues también tenemos una responsabilidad ahí, sino también creo que, no creo, más bien nos volvemos cómplices de ello y hay que ser muy conscientes. Entonces, bueno, pues con esto quisiera finalizar y agradecerle nuevamente a Jessica, que la estaremos viendo seguramente en otros momentos, en otros live. Queremos, bueno, hay algunos saludos, queremos saludar, acá voy a pasar varios saludos. Estaba Lupita, que bueno, fue una persona que te mandó saludos, Jessica. Lupita, María Bretón, soy Lupita Rojano, me dice, que si te acuerdas de ella, está también conectada. Sí, claro. Nos dice, bueno, desde Argentina, Lili Nicolás, saludos. También está Angie Carrillo, Martín Bernardo Jiménez Oviedo, Fernando Oviedo, Miriam Vadillo, Rose Sol, Eduardo HM, también Cecilia Aguirre, que nos saluda desde Argentina, Carlos Gasca, Dulce, Laura, Marianita Beltrán, que bueno, ya nos ha estado comentando algunos temas también sobre las parejas, ¿no? Claro. Coco, también Carla Salazar, Carla Gallardo, Sergio, ¿no? Hay las colegas
la fortuna de coincidir en momentos también desafortunados justo en el tema de violencia, y que bueno, para nosotras siempre ha sido como tatuarnos ese sentido de no normalizar y no naturalizar la violencia. Entonces, pues nos quedamos con ese punto de no es normal, no es natural, y pues no permitamos seguir en estas violencias, ¿no?, que se generan. Y nosotras tenemos familia, otras cifras, gobierno. Sí, nosotras tenemos otras cifras. ¿No? Hashtag. Desafortunadamente. Nosotras tenemos otras cifras. Sí, y no hay que invisibilizarlo. Y nada más para cerrar, te diría, o les diría adelante a quienes nos escuchan, no suelten nunca a quien vive violencia en algún momento. No es necesario acompañarle diciendo frases, sino estar ahí. Si ustedes saben y ella no les ha contado ni nada más manténganse presentes, porque pueden ser una red de apoyo, y eso es como al otro lado, ¿no? Porque siempre estamos pensando en ellas qué pueden hacer. Bueno, nosotras del otro lado también podemos estar ahí presentes y escuchando y mirando y no juzgando. Es muy difícil salir de esto porque están involucradas un montón de cosas. Entonces, ahora sí, gracias a todos los que estuvieron en esta plática. Un gusto que nos hayan escuchado, y claro que me da mucho gusto saber de conocidas. Pues muchas gracias nuevamente, reitero, muchas gracias a quienes nos están viendo, nos están saludando. Leticia Mendizábal, pues gracias por vernos, gracias por el tema, y pues con eso cerramos. La violencia no es normal, no es natural, hay que estar como presentes, hay que crear redes de apoyo y pasar la información que sí sea real, ¿no? Que sea una muy buena información. Los esperamos también la próxima semana. Estaremos está en controversia el tema, pero va a ser un tema muy interesante seguramente, ¿no? Con gente expertas como Jessica, como nuestras voluntarias y voluntarios, y reiterar el apoyo que estamos proporcionando a través de psicología emocional, ¿no? El apoyo es totalmente gratuito, justo, es por medio del chat. Sin embargo, estamos viendo las estrategias para poder dar mayor, tener mayor presencia, ¿no? Quizá por otros medios, para con la población que requiera de estos espacios, ¿no? Y pues vamos a estar posteando también las instituciones que sabemos están dando atención a estos temas bien importantes sobre violencia y otros. Y bueno, pues también queremos escucharles, queremos leerlos por lo menos, ¿no? Acerca de los temas que más les interesa tener. Dejamos abierto evidentemente siempre nuestros canales de comunicación para escuchar, para leer todas sus propuestas acerca de temas, y también los horarios o días de su interés que nos puedan estar viendo. Pues bueno, pues muchas gracias, y a ti, gracias, que les haya sido de utilidad. Hasta luego, Jess, hasta luego a todas. Hasta luego. Todos. Hasta luego, Betty López, también un honor estar contigo. Hasta luego. Betty, hasta luego, saludos.